muchos cuando escuchan la palabra liderazgo inmediatamente se desconectan. Algunos otros lo entienden como mandar a alguien más o dirigir a alguien más. Yo no quisiera entrar por ahí, quisiera que me diera el beneficio de la duda de lo que estoy tratando de decir. Porque el personaje que hemos escogido para esta charla, y que hemos escogido varios personajes que pasan por Abraham, Isaac, en un momento los vamos a repasar todos: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, José. Pero el personaje que hoy vamos a tratar es nada más y nada menos que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, la personificación de Dios en la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy es el aterrizaje de una campaña que hemos venido queriendo proponer en función de que Dios nos abra las puertas de su presencia. Y por eso están esas puertas ahí, las puertas de la bendición. Porque la verdad lo necesitamos. Y todo esto tiene un sentido. En Visión de Fe nosotros procuramos ser lo más bíblico posibles, es decir, apegarnos a la voluntad de Dios. En los valores que como iglesia hemos redactado y llevado a lo largo de los años, el tema de la obediencia a la palabra es importante. De hecho, es nuestro primer valor como iglesia, el conocer, entender y aplicar y vivir la palabra de Dios desde su carácter original, desde su pensamiento original y desde su idioma original. Y por eso, cuando nosotros vemos este tema, esta campaña de los 49 días, no está basado en un sentir que el pastor tuvo o que un grupo de personas tuvieron, sino está basado precisamente en la Escritura. Y es un viaje de santidad. Es un viaje de santidad. Y ese viaje inicia en el capítulo 13 o 14 de Éxodo, me parece que es, o 12, cuando se da un evento maravilloso. Dios, después de cientos de años de esclavitud, da la orden y Faraón tiene que hacerlo. El pueblo de Israel es liberado. Es liberado para ir al desierto y luego ir a poseer la tierra de Canaán. Esto es un espejo de nosotros que seguimos aún muchos siglos después, en donde Egipto representa el poder del pecado, el poder del maligno, el poder del diablo. Faraón es un tipo del diablo. El desierto representa nuestra vida, con promesas de parte de Dios, con estaciones de parte de Dios, con tiempos establecidos de parte de Dios para nuestra vida. Así que cuando Dios saca al pueblo de Israel, tiene ciertas cosas muy importantes en mente, pero la primera de ellas es hacerles pueblo. Y esa situación se va a dar en el monte de Sinaí, en donde Dios les da las regulaciones, la constitución política de lo que un pueblo debería de ser. En el monte de Sinaí, Moisés sube y recibe lo más grande que Dios podía compartir en ese momento, hasta que se compartió a sí mismo en la venida de Jesús, que era la instrucción de parte de Dios, el cómo ser pueblo, el cómo llevarse bien con el prójimo. Y Dios entrega su palabra. En el Sinaí Dios le entregó a Moisés no solo los 10 mandamientos como es creído, pero le entregó la confirmación de lo que había pasado con Abraham, Isaac. Le entregó el libro de Génesis, el cómo hizo la creación. Y fue algo maravilloso. Por eso Moisés tuvo que estar en el monte de Sinaí durante 40 días y 40 noches, porque lo que Dios estaba invirtiendo invistiendo en él era mucho más allá de lo que nosotros
podemos captar. Y Moisés no comió ni bebió, sino que estuvo en la pura presencia de Dios durante esos 40 días. Así que ese tiempo era el deseo de Dios, que el pueblo recibiera las promesas, que el pueblo recibiera la bendición de donde venía, que el pueblo recibiera de parte de Dios todo lo que Él iba a hacer en pro de ellos. ¿Sabe cómo se llamó ese evento? Ese evento se llamó Pentecostés. ¿Y sabe qué pasó en un Pentecostés cientos de años después? Bueno, pues el Espíritu Santo visitó al pueblo a los discípulos de Jesús, y entonces empezó de alguna manera esa reconexión que había estado perdida. Pentecostés era la idea de Dios. Inicialmente la idea de Dios, o que Dios sabía que iba a pasar, era sacar al pueblo de la esclavitud, llevarlos al Sinaí y entregarles la tierra prometida. Esa era la idea de Dios. Y eso pudo haberse hecho en mucho tiempo. De hecho, Dios no los quiso, dice la Escritura, llevar por el camino de Filistea, que hubieran tardado 2 semanas en llegar y conquistar la tierra prometida, porque Dios quería que el pueblo hiciera algo. Y en esos 49 días que se tardan, y por eso esta campaña se llamó eso, 49 días de santidad. En esa campaña que se tardan 49 días, desde la salida de Egipto hasta la entrega de la instrucción de Dios en Sinaí, hubo 49 días. 49 días. ¿Por qué? Porque para recibir las promesas de Dios no es suficiente que Dios nos saque de la esclavitud. Es necesario que Dios saque la esclavitud de dentro de nosotros. Y en esos 49 días Dios se ocupó, los pasó por el Mar Rojo, el faraón los persiguió, Dios mismo los puso en posición de que el faraón los persiguiera. ¿Para qué? Para sacar el temor. Dios los puso en posición de sacar la envidia, de sacar muchas cosas, porque Dios estaba santificando a su pueblo. ¿Por qué? Porque quería entregarle lo más grande. Y eso es lo que nosotros predicamos aún a este día. Queremos entender que la otra semana Dios va a hacer una entrega demasiado grande. Así que por ninguna circunstancia se pierda el próximo domingo, por ninguna circunstancia se pierda, venga demasiado tarde, porque todo lo que va a ocurrir la próxima semana tendrá que ver con el poder de Dios en nuestras vidas para realizar una misión y conquistar las promesas de Él, conquistar nuestra tierra prometida. Así que esos 49 días Dios los lleva, los conduce. Y esos 49 días para nosotros representan la posibilidad de sacar la esclavitud de nosotros. Entonces yo quiero, para aterrizar en algo que va a ser muy, muy, muy corto, hacer un pequeño resumen de esas 6 estaciones que hemos venido viendo a lo largo de estas 6 semanas. Y hoy sería la séptima. Hoy sería la séptima. También tenemos un trabajo que usted puede seguir en las redes sociales o por WhatsApp, si usted conoce a alguien que tenga. Procuramos regar su WhatsApp por todos los chats de acá, así que pídaselo a cualquiera. A vos te llegan porque todos los días yo le envío por lo menos a 5 chats. Y si no, hable conmigo y yo se lo envío. Así que las estaciones, recordemos brevemente. La primera estación es la benevolencia, y es la tercera puerta que está ahí. Esa fue la primera estación. Como hijos de Dios tenemos que aprender a ser benevolentes, y quien mejor modeló esto era Abraham. Abraham representa el amor incondicional, y ese es el punto de partida de todo lo que debemos de hacer, porque el amor siempre debe ser nuestro punto de partida. Nuestra primera motivación debe ser el amor y el ser benevolente, el ser bueno con los demás. Es un llamado de parte de Dios. Abraham fue bueno con cuanta persona se le puso enfrente. Y el punto es que la bondad que Dios pone en nuestros corazones es algo que debemos de cultivar continuamente. Es algo que debemos de continuar continuamente. Hoy en la mañana
olvidé el cargador de la máquina y entonces si se descarga tenemos un problema, así que me tocó regresar a la casa. Gracias a Dios vivo muy cerca. Y cuando yo entré a la casa, nosotros tenemos una perrita, es famosa en esta iglesia, es la hermana Bubu, es hermana. Y es la hermana Bubu marroquín, porque solo es hija de Mónica, yo no la reconocí. Así que cuando yo llegué a la casa, la hermana Bubu marroquín salió y venía en aspecto de cucaracha, es decir, arrastrada. Y cuando yo la vi dije, esta algo hizo, porque se pone así cuando hace algo. Pero hoy iba benevolente, así que la vi y le dije, Dios te bendiga, Bubu, Santa te va a venir a regañar. Y hasta a veces tengo mis momentos de benevolencia para con la Bubu, porque yo la trato con el otro aspecto de amor, que es el rigor. Ahí lo voy a tocar en un momento. Pero la verdad es que podemos y debemos albergar la bondad que Dios quiere poner en nosotros para todos los que nos rodean. Para todos los que nos rodean, hermano. La bondad no es solo para los que te tratan bien, no es solo para los que te caen bien, sino la bondad debe ser algo para toda persona que Dios permite que tenga alguna interacción contigo. Dios está demandando que tú actúes en bondad hacia esa persona. La bondad es algo de parte de Dios. La segunda puerta que vimos fue la puerta de... Hoy está chistosita la máquina, así que perdón, hermano. Fue la puerta de... ¿Está lloviendo? Pónganse en la puerta cabal y se van a refrescar porque se entra el agua. Todavía no hemos terminado, necesitamos unos techitos para que no se entre, pero qué bueno que está lloviendo, ¿verdad? Ok, la segunda puerta es la puerta de la restricción, y la restricción por ahí debe estar. Es la primera, creo yo, no, la armonía. Ahí está la restricción, es la cuarta. Gracias. Gracias para los que tienen lentes o ven bien. Y esta es encarnada por el hijo de Abraham, Isaac. Y tiene que ver con la disciplina. Dice la Biblia que Dios es como un padre que disciplina a sus hijos. El amor no solo tiene que ser bondadoso, tiene que haber una restricción. Y lo puedo ejemplificar de dos maneras. La primera es, imagínese usted su niño cuando nació. Realmente no hay amor más puro que cuando un niño nace, ¿verdad? El niño nace y uno lo ve, todo el mundo lo ve horrible, pero uno lo ve como la cosa más hermosa del mundo, ¿verdad? Los demás lo ven horrible, pero uno lo ve como lo más hermoso. El pobre muchachito acaba de pasar el peor trauma de su vida, que es el nacimiento. Hermano, el peor trauma de su vida ya lo vivió, fue el nacimiento, está comprobado científicamente. Todo lo demás es ganancia, así que hágale ganas. El punto es que el niño está todo mayugado, fue un día terrible y uno lo ve y lo ama. Pero imagínese el padre que lo ama tanto, que lo aprieta, lo quiere, que lo puede matar. Por amor se puede matar, pero no se deje matar. Así que el padre o la madre o quien lo esté abrazando tiene que restringirse a sí mismo. El amor lleva a una restricción. Y la otra cosa es que los límites por amor, cuando nosotros nos ponemos límites a nosotros mismos por amor, cuando mi esposa me está alegando, puede ser un límite, ¿verdad? No digo que así sea en mi caso. Cuando mi esposa me esté alegando, tal vez mejor dicho, en lugar de mentarle la madre, yo no lo voy a hacer. Aunque mentar la suegra es sabroso, pues no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Cuando mi hijo, tan chulo, el nene, se quiera echar un cigarro, le voy a romper el hocico por amor, porque no es bueno para él. Yo le voy a contar la historia de mi vida con eso del cigarro.
Ya pensará usted cómo soy yo, ¿verdad? Yo soy algo salido. Entonces yo le dije a mi mamá una vez, tendría 15, 16 años. Le digo, mamá, le digo yo, fumar es sabroso, porque yo lo veo, en ese entonces los cigarros eran Belmont y Casino, el más suave y sabroso. Y Belmont era lo máximo, así decía el comercial. Entonces yo, por molestar a mi mamá, le decía, mamá, y mi mamá sí fumó, alguna vez fumó en su vida. Por molestar a su papá también, yo que estaba molestando a mi mamá. Y entonces mi mamá, ¿querés fumar de verdad?, me dijo. Y usted sabe que cuando uno lo retan, uno no va a decir que no. Sí, le dije yo, ok, me dijo, anda a comprar un par de cigarros. Anda a comprar un cigarro, me fue a la tienda. Y yo fui a comprar un cigarro. Mi mamá lo prendió, le dio un chupón y luego va, le hace un chupón y te tragas el humo. Esa fue mi inducción a fumar. Y fue la última vez que lo hice también. Lo mío era el deporte, así que después de todo, ya me hizo las conexiones y toda la cosa por amor, pero no sé qué hubiera hecho si me hubiera gustado. Mi mamá, pues, seguramente me hubiera torteado la cara. Los límites son necesarios para nuestros hijos, para nuestro matrimonio. Toda relación sana debe de llevar un límite, y eso es lo que Isaac nos enseñó. En la tercera semana nosotros vimos a Jacob, y esta es la armonía en el amor, y creo que esa es la primera puerta, ¿verdad? Tiene que ser por descarte. Y Jacob representa la compasión, y la compasión no es otra cosa que el equilibrio entre la benevolencia y el rigor y la disciplina personal. Y a veces debemos ser benevolentes y a veces debemos ser restrictivos. Y esa ayuda solo puede ser de parte de Dios. Eso solo, porque a veces cuando tenemos que ser amables somos duros y golpeamos. Y entonces debe de haber la capacidad de seguir a Dios con nuestros hijos, con nuestras relaciones, y actuar armonizadamente, porque eso nos va a generar los resultados deseados. La cuarta semana fue la determinación, y esa es la quinta puerta, si no estoy mal. Y esa puerta fue muy interesante, y aquí tenemos a Moisés como el principal personaje, porque Dios le dio una misión que él no quiso, y cuando se convenció la llevó a cabo. Y entonces ese día nosotros conectamos de una forma muy importante que tenemos un propósito de parte de Dios, y la determinación es la persistencia en alcanzarlo. No se vaya de esta tierra sin lograr su propósito en Dios. Hay algo que usted tiene que hacer para Dios, que solo puede usted hacer. Y por supuesto que necesitamos vivir, necesitamos trabajar, necesitamos crear hijos, necesitamos preservar nuestra relación en pareja, y necesitamos hacer muchas cosas en la sociedad. Pero es importante, es vital y determinante que usted se enfoque a entender que tiene un llamado del cielo mucho más arriba de lo que usted se imagina. Hay alguien que va a venir a este mundo con el propósito de erradicar el SIDA, y va a inventar la vacuna contra el SIDA. No sé quién lo va a hacer, ojalá fuera alguien de Visión de Fe. Eso nos generaría un poquito de publicidad, y eso siempre es bueno. Pero alguien viene a hacer eso, no sé cuándo, pero alguien lo va a venir a hacer. ¿Sabe qué? Usted viene con un propósito igual de importante de parte de Dios. Pero a veces en el quehacer de la vida, en el tratar de ver cómo hacemos para subsistir, de mantener contenta a la señora o al señorón, se nos olvida, en el tener que comer, se nos olvida que no podemos hacer nosotros proveedores nuestros, sino que hasta los pajaritos y hasta los lirios del campo Dios les da comida y los viste. Y nos preocupamos y nos afanamos por cosas que no deberíamos, en lugar de enfocarnos en el propósito que Dios tiene. El propósito que usted trae es grande, es como Moisés. Dios lo envió a usted a liberar a alguien de Faraón.
Ese es su propósito. A alguien, a su familia, a alguien, todo el mundo con el cual usted entra en contacto, es para que usted cumpla su propósito. Y entonces eso nos lleva a ser personas enfocadas en logros, en metas. Tenga usted una meta, tenga usted sueños, aspiraciones, deseos de lograr algo. No se acomode, por el amor de Dios, no se acomode a la vida que hoy tiene. No se acostumbre a vivir mal, a vivir peleando, a vivir triste, a vivir defraudado. No se acostumbre, por favor, porque lo que Dios tiene es mucho más grande y tenemos que aspirar a un futuro mejor. Tenemos que conectarnos con Dios de tal manera que podamos lograr una mejor vida, un mejor propósito. Esa fue la enseñanza de Moisés. Está bonita y le di un poquito más de tiempo porque está chilera, ¿verdad? La siguiente puerta es la puerta de la humildad. Y esta nos la modeló Aarón. Y el tema es que todo logro y determinación debe ir acompañada de esta actitud, porque si no la acompañamos de esta actitud, Dios la va a rechazar. Todo lo que proviene del orgullo, todo lo que no proviene de Dios, Dios lo va a rechazar. Así que es importantísimo, y Dios nos lo pide, que una de las cosas, una de las actitudes más importantes a desarrollar y que no debe de faltar en ninguno de nosotros es la humildad. Que nadie acá pueda decir: estoy tan orgulloso de lo humilde que soy, porque entonces realmente perdido está, ¿verdad? Ese fue Aarón. Y la semana pasada hablábamos de cómo llevar un equilibrio entre el logro, las metas, los sueños y ser humilde, ¿verdad? Porque parecieran ser antagónicos, pero no lo son. No lo son. Y eso lo modeló José. Eso nos lo modeló José, y cómo él pudo ver a sus verdugos cara a cara y saber que Dios lo había enviado para salvar a esos verdugos. Estuvo muy bonita la prédica la semana pasada, no porque lo diga yo, algunos de ustedes me lo dijeron, entonces yo les creí. Pero tiene que ver con vincularnos con los demás y cómo llevamos nuestra misión hacia los demás. Estas han sido las 6 puertas. Y yo quiero ahora enfocarme en el 7º personaje y en la última puerta, el verdadero liderazgo. Porque todo esto debía tener una razón de ser. Imagínese un vendedor que tiene un producto y llega hacia un potencial cliente y le habla de todas las virtudes del producto, le habla de todo lo que el producto puede hacer, de lo que se va a ahorrar, de lo que va a ganar, etcétera, etcétera. Y luego no cierra la venta, y luego no le dice: ¿quiere comprar? Eso no es lógico. Y este es el tema que cierra todas las cosas. Y yo quiero compartirle 2 escrituras con respecto a este tema. Y la primera escritura está en Lucas 19:10. Y es con el espejo de modelar todo esto que yo quiero verlo. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Estoy leyendo la traducción viviente, la nueva traducción viviente. Si a veces no va con la suya, es porque es el punto. Todos tienen una forma de interpretarlo. El Hijo del Hombre es un título mesiánico, se refiere a Jesús. Y cuando Él habla esto y no dice yo vine, sino dijo el Hijo del Hombre, quiere decir, está hablando de su misión aquí en la tierra, está hablando de un título a lo que Él venía a hacer. En principio, Él vino a buscar. A veces pensamos que Jesús vino a salvar y nos olvidamos que para salvar el Señor vino a buscar. El verdadero liderazgo está en buscar y actuar. Buscar y hacer lo que nos toca hacer. Buscar. Y a veces eso no nos gusta porque tenemos temperamentos inhibidos, o a lo mejor porque estamos muy ocupados, o a lo mejor porque estamos
decepcionados de algunos resultados que hemos tenido en el pasado. Pero el tema es que el verdadero liderazgo empieza buscando oportunidades, empieza buscando, empieza manteniendo los ojos bien abiertos, porque Dios quiere hacer algo por medio de nosotros todos los días. Todos los días Dios quiere hacer algo por medio de ti. Y Jesús lo sabía. Y si dice que vino a buscar, por eso es que se le nota muy bien que el Señor iba por todas las aldeas. Por todas las aldeas. Continuamente. Sanando. Porque estaba salvando. Pero iba. Y a veces nosotros tenemos una mentalidad tan ensimismada, tan encerrada, y pensamos que todo se trata de nosotros, y esa mentalidad nos llevará a la escasez de propósito, de amigos, de personas, financiera, etcétera, etcétera. Si nos cuesta ser abiertos, si nos cuesta abrirnos y ver a otros, por las razones que sea, los resultados serán los mismos, será escasez. Así que esta mañana, el primer punto de inflexión aquí para ser como el Señor es empezar a abrir la mentalidad. Sí, cuando tú te expones a amar a otros, seguramente te harán daño. Seguramente no llegarán a tus expectativas, no las cumplirán. Pero ese no es el punto. Ese es un agregado para que seas mejor, para que con lo negativo que los demás traigan, tú puedas tomar lo negativo y responder positivo. Porque cuando el positivo y el negativo se unen eléctricamente, se crea, Dios mío, se crea luz. Muy bien. Cuando el positivo y el negativo se unen, se crea. Y Dios nos ha dicho que ¿quiénes somos la luz del mundo? Nosotros. Ustedes son la luz del mundo. Así que muchas personas, por no dañarse, por no golpearse, por no esto, por no lo otro, se restringen en sí mismas. Y yo le quiero recordar que Jesús en varias parábolas dijo que aquel que agarraba su talento y lo escondía, le tocaba el infierno. Eso es lo que dijo. Tal vez no el eterno, pero sí que su vida sea un infierno. Así que debemos de estar buscando, porque Él estaba buscando, porque Él estaba viendo cómo, claro, no para aceptar. Bueno, es decir, no para como permitir que se haga cualquier barbaridad, sino con una mente específica. Buscar para salvar. Buscar para salvar. Y cualquiera que traiga oscuridad, negatividad a tu vida, te está dando una oportunidad de crecer. Te está dando una oportunidad de hacer tu función, de hacer tu papel, de hacer luz. Este capítulo tiene un contexto bien interesante. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo, dice el himno, era un chaparrito que vivía en Jericó. Cantábamos de niño. Y cuando Jesús por ahí lo vio, de un sicómoro lo llamó, decía el coro. Y él entra a su casa y Zaqueo tiene una revolución. Ese es el contexto de este versículo. Así que hasta Zaqueo, el peor ejemplar de la sociedad del momento, él vino a salvar. Ahora, quiero resaltar otra cosa. El versículo dice los que están perdidos. Sí nota, y yo lo busqué en varias traducciones y todas traducen perdidos. Pero ¿sabe qué dice el original? Dice destruidos. Por eso yo no confío en las traducciones. Y cuando usted lo piensa, ¿quién está destruido? Todo aquel que expresa del pecado, todo aquel que sigue los impulsos del pecado. Recientemente, estudiando, hice una conexión y a ver cómo me sale. Usted puede estar en desacuerdo conmigo, pero igual se lo quiero decir para que lo piense, para que lo medite. Y es con respecto al libre albedrío. Yo siempre había pensado que el libre albedrío era un derecho que todos los hombres teníamos, ¿verdad? La capacidad de escoger. ¿Quién lo puede usted a forzar a odiar? Nadie lo puede forzar a odiar. Eso es decisión suya.
¿verdad? Libre albedrío, libre albedrío. Pero estudiando Génesis y la caída del hombre, realmente yo me doy cuenta que el libre albedrío, que la palabra no está en la Biblia como tal, pero el concepto se cree y se extrae, la capacidad de escoger, el libre albedrío se perdió. Se perdió. Porque mire pues, si nosotros no hemos confesado a Jesús como nuestro Salvador y decidido seguir a Cristo, entonces somos siervos ¿de qué? Somos siervos del pecado. Así que cuando usted decide no servir a Jesús, ¿a quién está sirviendo? Está sirviendo al pecado, está sirviendo a la concupiscencia, está sirviendo al Satanás, pues, al maligno. Entonces realmente solo tenemos, aunque usted sea cristiano, aunque usted hable en lengua, sea tururú, todo lo que decía ese mexicano de hace 30 años, aunque usted haga todo lo que haga, si usted no sigue a Dios en cualquier cosa, no lo está haciendo de su libre albedrío, lo está haciendo de su concupiscencia, de mi concupiscencia, pues, para que usted no se moleste, para seguir al padre de mentira. Y eso, por supuesto, que va a generar resultados nefastos. Y eso es lo que nos destruye. Lo que nos destruye es que no hemos podido erradicar completamente el pecado de nuestra vida. El pecado es el que hace que el cuerpo se vaya desgastando hasta el punto que deje de existir cuando tenga que dejar de existir. Es el soplo de Dios en la vida el que nos permite seguir adelante. Y nosotros todos los días, cuando optamos por no seguir a Dios, es porque estamos siguiendo nuestra concupiscencia, nuestra maldad, nuestra inclinación al pecado, porque eso ya está, aún desde el día que nacemos, aún desde el vientre de la madre, nosotros ya llevamos esa inclinación al mal. Y Dios en su misericordia y en su infinito amor vino a rescatar a todos los que estábamos destruidos, para darnos vida, para darnos abundancia. Así que la verdadera libertad es paradójicamente es la postura de escuchar la bondad, la bondadosa voz de Dios, de Jesucristo, que nos llama, y decir: yo decido seguir a Cristo, yo decido servirlo. Verdaderamente es paradójico que la verdadera libertad tenga que ver con ser esclavo de Jesús. Si se puede, una paradoja. Vivir libre es vivir esclavizado a Jesús, a su forma de ver la vida, a su propósito, a su voluntad, a su palabra. Esa es la verdadera libertad. Cualquier otra cosa es vivir en la destrucción, porque el Hijo del Hombre vino a salvar, a buscar y a salvar los que estaban destruidos por el pecado, por el pecado. Y ese es el primer versículo que yo le quiero hablar, porque ese liderazgo de Jesús me constriñe, me impacta de tal manera que yo de verdad quiero ser como Él. Claro, me puso la barra demasiado alta y no sé si lo voy a lograr alguna vez, pero yo quiero ser como Jesús. Y por eso yo no sé por qué, pero las canciones a mí que más me remueven el alma son canciones como, ya son viejas, hermano, nuevas no mucho me sé. A mí a veces las nuevas no mucho me gustan porque son como muy centradas en la persona, en el ser, que Dios me bendiga, que Dios me guarde, que Dios me use. Y esas no mucho, pero cuando hablamos de yo te quiero adorar, yo te quiero vender, esas canciones me ministran mucho. Y las canciones que dicen: yo quiero ser como tú, yo quiero ser un vaso de tu amor, yo quiero ser como tú, yo quiero ser como tú. Esas canciones me hacen reflexionar y me ponen a llorar, porque verdaderamente la marca la puso Él, y el verdadero liderazgo es que yo pueda seguir su voz, es que yo lo pueda llevar a mis relaciones, a mis escogencias, es que yo pueda ser obediente. Y cuando Dios me diga: esa persona no te conviene, porque está escrito cómo, yo pueda decir: ok, no me conviene aunque me duela,
Y cuando Dios me diga, mira, quiero que camines así, mira, quiero que comas así, mira, quiero que descanses, mira, quiero que no te preocupes, quiero que no, yo pueda seguir esa voz. Pero tengo otra cita porque usted ya se me puso muy serio, entonces mejor cambiemos de cita. Le voy a contar un chiste. Solo voy a esperar que se me venga a la mente y se lo cuento. Ahorita no se me ha venido a la mente. Ok. Juan capítulo 18 narra un diálogo que se da el último día de la vida de Jesús. Está a punto de ser crucificado y él ha visto a Herodes, y Herodes lo ha enviado de vuelta con Pilato, y Pilato le está haciendo un juicio. Ahora la vida de Jesús depende de esta conversación, porque afuera hay un patio donde hay cientos de saduceos y algunas otras personas que le acusan a este hombre de haber pecado de muerte y quieren que se muera. Y lo llevan con Pilato, y Pilato se pone sus moños y le dice, mira, yo te puedo matar si yo quiero. Y en ese interrogatorio, ese diálogo entre Pilato y Jesús, la Biblia narra que Pilato le dijo, entonces eres un rey. Así dice la primera conversación. Ahora esta es una pregunta muy peligrosa y voy a tratar de ser muy escueto en por qué. En ese instante Roma está gobernando Jerusalén y Judea. Yo no sé si usted lo sabe, pero del -3 al año 70, cuando fue destruido el templo, hubo 24 Mesías proclamados en Israel. Uno de ellos fue el verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Pero hubo 24. Es decir, cada 2-3 años alguien proclamaba un Mesías. Y los saduceos, que eran los sacerdotes, cuando ellos, como judíos, oían de que había un Mesías, a ellos no les convenían porque ellos eran adictos al régimen. Entonces estaban confabulados. Y cuando oían de un Mesías, a por él. Lo agarraban y se lo llevaban al romano porque el romano lo podía matar. Los judíos no mataron a Jesús. Fue un grupo de saduceos que eran judíos que le hicieron su medio juicio ilegal, que lo entregaron a alguien. Pero cuando Roma escuchaba, eres un rey, eso era alta traición al imperio romano y era castigado con la pena de muerte. Así que Jesús responde, si Jesús responde sí y qué, Pilato lo hubiera tenido muy fácil para decir, ok, mátenlo. Pero Jesús no lo vino a hacer fácil, él tenía una enseñanza y un propósito. Y por eso Jesús responde, tú dices que soy un rey, contestó Jesús. No estoy diciendo eso, yo sé quién soy, no me voy a justificar, no tengo por qué decirlo, yo soy el alfa y la omega, yo soy el Dios eterno, soy el creador del cielo y la tierra, porque eso es Jesús, ¿verdad? Y tú me preguntas, ¿soy rey? Tú dices que soy rey. Y luego se deja esta frase que yo quiero compartir con usted. En realidad, yo nací. O sea, de alguna manera está explicando el milagro de Dios en medio de nosotros. Y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que yo estoy diciendo es cierto. Y el punto es, si Él vino para dar testimonio a la verdad, ¿cuál es esa verdad? ¿Cuál es la verdad? Y la respuesta que yo le puedo dar esta mañana es que Él es la verdad. Que Él haya venido a buscar y a salvar lo que se había destruido, esa es la verdad. Que hoy, 2000 años después de estos acontecimientos, se siga hablando de Él, se siga reuniéndose en su nombre, porque aunque usted haya ido a la iglesia para lo que sea,
usted vino congregado, convocado en el nombre de Jesús, que es el nombre de Dios. Tal vez vino de San Pedro Zacatepeques, bienvenidos, qué gusto tenerlos acá. Tal vez vino de San Lucas Zacatepeques, tal vez vino de Santiago Zacatepeques, tal vez viene de Misco, tal vez viene de la capital, tal vez viene de Villanueva, o tal vez nos está viendo desde cualquier lugar del mundo, pero usted ha sido convocado en el nombre de Jesús, porque Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Y mi punto es uno muy sencillo, y con eso aterrizo. ¿Qué horas son? Ya es hora. Con eso aterrizo. Nosotros somos los representantes de Él. Hoy me levanté, mi esposa se fue a desayunar, yo me quedé pensando en estas palabras y estaba meditando, y se me prendió el foco, y llegué con ella y ella estaba desayunando con la hermana Santa y molestando, porque usted sabe que a mí casi no me gusta molestar. Le digo, ya sé cómo quiero que me digan a partir de ahora. Le digo, ¿cómo? Me dijo, el apóstol Vladi. Ya no quiero ser pastor, le dije, ahora quiero ser apóstol. Así voy a caminar como que tengo más caché. Pero la razón de haber dicho eso es lo que significa ser un apóstol. La palabra apóstol en Grecia es un repartidor. De hecho, si usted pide una pizza de esas que llevan a casa en Grecia, va la motita, en lugar dice apóstol. Así que yo no sé si lo saben los apóstoles ahora, ¿verdad? Porque como que eso les da más caché. Pero la palabra shliach, que es la palabra que tradujeron al apóstol, es un concepto hebreo bien importante, y es una persona que está empoderada legalmente, que legalmente tiene un documento para representar a la persona que le dio ese documento, de tal forma que hasta se puede casar por él. Vamos a suponer un ejemplo. Vamos a suponer que me quiero casar con doña Mónica, pero yo estoy sirviendo en este momento en Perú. Entonces yo me busco a un amigo de confianza para que él se case por mí, y eso tiene una validez legal. Eso es en la ley judía, y eso es lo que significa esto. Lo que no puede es irse de noche de bodas con Mónica, ¿verdad? Eso no puede, ni debe. Pero cuando yo regrese, ese matrimonio estaría legalmente certificado, porque él en mi nombre lo firmó. Esa es la verdadera capacidad que Dios, el verdadero liderazgo, nos dejó a usted y a mí. Nos dejó a usted y a mí encargados de que la gente pudiera reconocer la verdad, y la verdad es Él. La verdad es la vida en Él. El fin de la campaña es Jesús. El fin de esos 49 días es que lleguemos a conocerle, y por eso empecé como empecé yo, diciéndole el hecho de ser entendido, que lleguemos a tratar de entender a Dios, que lleguemos a tratar de que Dios sea lo más importante, de que Jesús sea lo más importante para nosotros, de que su palabra nos guíe, de que sus motivaciones nos guíen, porque Dios dejó todo escrito, todo lo que usted necesita. Claro, si usted me dice, no hermano, Dios no dejó escrito si hay vida en otros planetas, yo le voy a decir, sí, pero eso no le importa a usted, eso no tenía por qué saberlo, no es parte de lo que Dios quería que usted supiera. Tal vez se lo va a revelar después. El punto es que todo lo que tenía que ver con nuestro propósito, nuestra razón de existencia, Dios lo dejó escrito. Dios lo dejó escrito. Mi deseo, aunque no quiero sonar de orgulloso, es prender mi vida con eso y poder prender la tuya, para que tú prendas la de todos aquellos que te rodean. Ese es mi deseo.
La idea es tener una luz dada por Dios para iluminar a otros. Eso fue lo que Jesús, en su paso de buscar y salvar, hacía. Siempre cuando usted ve a Jesús, algunos le siguieron, pero algunos otros le decían: no, necesito que te quedes aquí y des testimonio de mí, y des testimonio de mí, y dar testimonio de mí. Y por eso Pablo daba testimonio de él, y por eso los primeros que le seguían daban testimonio de él. El verdadero liderazgo es alumbrar mi vida para poder dar testimonio, para poder alumbrar a otros. Yo no fui mandado a mandar, yo fui enviado a alumbrar, yo fui enviado a enseñar. Tú también estás siendo enviado. La verdadera vida, tu verdadero propósito estriba en ello, estriba en que tú lo vas a hacer de una forma X, distinta, porque tus dones y tus habilidades son de otra forma. Pero el punto es que estás enviado a alumbrar, estás enviado a que tu mecha esté siempre prendida y que puedas compartir esa luz con los demás y seguir llevando esa cadena, porque esa cadena no se ha roto por más de 2000 años. Dios se buscó hombres y mujeres fieles que mantuvieron esa cadena, y en los primeros 200, 300 años después de Jesús, muchos dieron su vida por ello, muchos murieron por ello. Y cuando la iglesia en el 324 toma el poder, entonces más dieron su vida por ellos, porque la iglesia se apostató. Pero al día de hoy, y yo recuerdo, y con esta historia termino, a día de hoy, bueno, cuando yo era niño, estudiaba en un colegio, se llamaba Colegio Evangélico Alfa y Omega. Y por eso es cierto que de ayer en 8 me voy a juntar con mis compañeros de primaria. Y la biblioteca del lugar se llamaba Max Vázquez. Dije yo, algún tío, algún primo, algo así. Pero la historia de Max Vázquez es: él vivía en el área de Chimaltenango y fue un misionero chapín a esa área. Y un día el cura del lugar, con algunos pobladores de ese lugar, lo vieron como una amenaza y lo empezaron a amedrentar, hasta que una noche llegaron a su casa, lo sacaron frente a su familia y lo quemaron vivo, a menos que él renunciara de su fe cristiana evangélica. Y él no lo hizo. Pero eso fue en Guatemala, y no hace más de 50 años. Gente que estuvo dispuesta a dar su vida. La razón de tanto poder de parte de Dios, la razón de Pentecostés, la razón de hablar en lenguas, la razón de cantar, la razón de todo lo que hacemos, es para que aprendas a dar tu vida por otros, para que ellos logren sus propósitos, porque eso fue lo que Jesús hizo por nosotros.